Bueno, reciban un cordial saludo. El día de hoy estamos aquí, mi persona y mi compañero. El día de hoy les vamos a hablar acerca del desarrollo cognitivo, físico, que se presenta en un niño a partir de la edad de 4 años, 5 años, 6 años. Entonces les vamos a dar a conocer las características principales y generales, basándonos en el libro propuesto de desarrollo humano de Papalia. Hablando de características generales, empezamos que con los niños crecen con rapidez entre los 3 y los 6 años, aunque menos que antes. Esto quiere decir que los niños seguirán creciendo un poco más lento a comparación de los primeros 3 años. Alrededor de los 3 años empiezan a perder su redondez infantil y adquirir la apariencia delgada y atlética de la niñez. Otra característica que tenemos es que el crecimiento muscular y esquelético avanza y hace a los niños con más resistencia y más fuerza. A los 5 años, la mayoría de niños estadounidenses duermen un promedio de 11 horas y dejan de hacer las siestas diurnas. Hay niños que pueden llegar a experimentar lo que se denomina el terror del sueño. A los 3 años, el cerebro equivale al 90% del peso del cerebro adulto. Y para allá a los 6 años el cerebro equivaldrá a casi el 95% del peso de lo que es el cerebro adulto. Hablando ahora de características específicas, tenemos en cuenta la lateralidad manual, que en los niños a partir de los 3 años es más evidente. Obtienen un mejor desarrollo artístico, también reflejando el desarrollo cognitivo de niños. Los niños, en este caso pobres, son más propensos que a otros a sufrir enfermedades crónicas y limitaciones de la actividad. A los 4 años, muchos niños ya pueden clasificar por medio de 2 criterios como color y forma. Además de eso, a los 4 años la mayoría de los niños posee palabras para comparar cantidades. Por ejemplo, en este caso dirían que un árbol es más grande que otro. A los 5 años la mayoría de los niños pueden contar hasta 20 y también conocer los tamaños relativos de los números entre el 1 y el 10. Entre los 3 y 5 años los niños llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente. Se puede tratar con cosas reales o imaginarias. De acuerdo con Piaget, a los 5 años o 6, los niños comienzan a comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Además de eso, los niños incrementan su nivel de atención, así como la rapidez y la eficiencia con la que procesan información y empiezan a formar recuerdos de larga duración. Ahora hablemos un poco sobre el lenguaje. A los 6 años el niño cuenta por lo general con un vocabulario de alrededor de expresivo de alrededor de 20.000 palabras y el niño entenderá alrededor de 20.000 palabras. Muchos niños de 3 a 4 años parecen ser capaces de saber cuándo 2 palabras se refieren al mismo objeto o acción. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que entre los 4 y los 5 años las oraciones incluyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas, negativas e incluso interrogativas. Los niños de 4 años usan oraciones complejas con cláusulas múltiples. Entre los 5 y los 7 años el habla de los niños es más parecida ya al habla adulta. Los niños de 4 años, en especial las niñas, simplifican su lenguaje y emplean un tono más alto cuando hablan con niños pequeños de 2 años. Tenemos que tener en cuenta de igual manera que la mayoría de los niños de 5 años pueden adaptar lo que dicen a lo que conoce quien escucha. Ahora pueden usar palabras para resolver las disputas y emplear un lenguaje más cortés. Y dan menos órdenes directas cuando hablan con adultos a que con otros niños. Luego de haber abordado un poco sobre características del crecimiento de los niños de 4 a 6 años, me gustaría hacerte la pregunta en este caso, desde tu punto de vista, ¿tú crees que un niño con mayor recursos, mayor estabilidad económica, tendrá el mismo desarrollo que un niño pobre y de bajos recursos? No, mira, hay algunos estudios que muestran que un niño que tiene mejores recursos económicos o tienen la atención de sus padres van a tener un mejor desarrollo tanto físico como cognitivo, que en vez de, al contrario, un niño que no tiene la atención de sus padres, no tiene una influencia externa que le ayude a desarrollar estas habilidades, pues obviamente va a mostrar menos estos desarrollos, el físico y el cognitivo. Listo, sí, muy interesante la respuesta. Vamos a hablar sobre las características del desarrollo del yo. Aquí los niños comprenden cada vez más cómo los ven los demás. Los niños también establecen el autoconcepto a medida que desarrollan su conciencia. Debemos tener en cuenta que su autodefinición, la manera en la que se describen, cambia entre los 5 y los 7 años. Además de que las características de los niños entre los 5 y 7 años se presenta lo siguiente: los pensamientos saltan de un detalle a otro sin conexiones lógicas. Además de eso, no saben que pueden experimentar 2 emociones a la vez.
Los niños también no reconocen su yo real de su yo ideal, y la imagen que tienen de ellos mismos es completamente positiva. A los 6 y los 7 años de edad ya tienen una descripción más realista de ellos mismos. En las características del autoestima, la autoestima de los niños tiende a ser todo o nada, puede ser bueno o puede ser malo. Cuando la autoestima es alta, los niños se motivan, pero se desmoraliza al fallar, contingentemente al éxito. Otros niños atribuyen el fracaso a factores externos y nos echan la culpa. Esto se denomina no contingente. Vamos a hablar sobre las características en el género, ¿no? Las diferencias cognitivas de género son pocas y muy pequeñas. El rol de género también se induce en la edad temprana. Además de eso, los niños adquieren un rol de género y esto se denomina la tipificación. Además de eso, los estereotipos aparecen entre los 3 y 5 años de edad. En el enfoque biológico y psicoanalítico, a los niños de 5 años presentan mayor materia gris y las niñas presentan mayor densidad neuronal. En cuanto a los andrógenos, se dice que pueden influir en el comportamiento de las niñas, pero por el contrario, los estrógenos no tienen mucha influencia en niños. Tenemos que, según Freud, los niños deben adoptar características, actitudes, valores del padre del mismo sexo. Si es que es niño, seguir al padre, y si es que es niña, seguir a la madre. Cuando los niños se dan cuenta del género al que pertenecen, adoptan conductas que se ven como coherentes con ser hombre o con ser mujer. En otras características tenemos que los niños ya conocen su género y la de otros, saben que el género no cambia y se dan cuenta que su conducta o ropa no afecta a su género. Por otra parte, tenemos que los niños se comportan como hombre y mujer cuando desarrollan y tienen conciencia sobre estos conceptos. En la sociedad, los niños y las niñas son halagados cuando copian a sus padres del mismo género. En la influencia familiar de pares y culturas tenemos las características siguientes. Los niños que tienen una familia igualitaria muestran menos estereotipos de género. En la niñez hay mayor tipificación por los pares y por los medios de comunicación que por los padres. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los niños pueden mostrar mayor tipificación de género cuando miran la televisión. En las características del juego tenemos que los niños estimulan sentidos, ejercitan músculos y adquieren la habilidad de la negociación. Los niños pueden ser tímidos al jugar, y esto se denomina juego recipiente, ¿no? Los niños pueden crear compañeros imaginarios, es más propenso en niñas. Estos niños pueden distinguir la fantasía de la realidad. Los niños desarrollan el juego físico y el juego rudo, como las luchas y las patadas. Los niños juegan y estiran sus músculos largos. También, otra característica es que usan objetos para construir algo. Los niños pueden crear escenarios imaginarios, ya sea jugando solos o jugando en cooperativo con otros niños. En las características de la crianza, los niños aprenden cuando su buena conducta es reforzada. Castigar a los niños de manera severa también puede volverlos agresivos, tímidos o afectar su desarrollo. Cuando los niños hacen algo malo, esto puede mejorar sabiendo las consecuencias que ha provocado con su acto. Además de eso, los niños son más desconfiados en hogares severos y seguros en hogares autoritarios. Los niños de 3 años y medio demuestran su reciprocidad. También pueden modelar la conducta que copian a sus hermanos. Entre los 2 y 5 años, los niños utilizan la agresión como instrumento para alcanzar una meta o un juguete. Los niños son más agresivos que las niñas, pero ambos muestran lo que se denomina la agresividad. En estas características, los niños son más sentimentales y tienen poco autocontrol, ¿no? Una atmósfera familiar y una cultura estresante influyen en la agresividad de los niños. En el miedo, los niños de 2 a 4 años tienen temores pasajeros, ¿no? Como el miedo a los animales. También en el miedo a los 6 años pueden presentar el miedo a lo que es de la oscuridad. Los temores aparecen por no saber separar la apariencia con la realidad. Además de esto, los miedos surgen
al valorar el peligro. A pesar de todos estos miedos, esto es normal, ¿no? Cuando tienen sucesos del entorno, tienen más control. Conforme a las relaciones, a los 5 años las muestras de agresión, afecto y cariño entre hermanos son más verbales. Nos dice que ser un hijo único tiene una ventaja psicológica, ¿no? Dado que tienen mayor atención y estimulación por parte de sus padres, amigos o pares. Y por último tenemos que a la edad, a partir de los 4 años desarrollan lo que es la empatía. Luego de haber socializado un poco sobre la conducta, quería plantearte una pregunta que sería, ¿crees que la influencia cultural puede estar relacionado con la disciplina y la conducta de los niños? Bueno, yo creo que debe estar obligatoriamente relacionado la disciplina con los ambientes culturales, porque por ponerles un ejemplo, podemos observar a los países del primer mundo que ahí es donde domina la disciplina, ¿no? En este caso, y pues son países más desarrollados. Entonces, yo diría que sí es muy importante mantener una relación estable entre disciplina y cultural, ambiente cultural, porque nos ayuda a reforzar tanto como personas y a tener un mejor desarrollo. Muy bien, entonces esa ha sido la opinión de mi compañero. Luego de haber observado algunas características muy relevantes, hemos llegado a la conclusión de este video. Esperamos que sea de su agrado y nos hayan puesto atención.